Buenas noches, señoras y señores. Hoy nos preguntamos qué necesita el sistema educativo en España, cuáles son los retos o cuáles son las trabas, si podemos llamarlo así, o las limitaciones políticas o ideológicas o del tipo que sean que impiden o que frenan o que dificultan la consecución de un pacto educativo que acabe con este baile continuo de reformas que nos ha llevado a tener hasta casi una decena de leyes distintas en España en los últimos 35 años. Hace unos días, el profesor de Teoría de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, Antonio Viñao, pronunció una conferencia con un título muy sugerente: ¿es posible un pacto en educación? Una respuesta desde la ciencia política. Tan sugerente nos pareció el título en el escenario social y político en el que estamos en este momento en España, que le llamamos y le invitamos a que viniera a este programa, y él amablemente ha aceptado nuestra invitación. Profesor Viñao, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es posible, por empezar por el título Sí. de la conferencia, ¿es posible un pacto en educación? ¿Tiene usted acaso las claves después de tantos años sin conseguirlo? Bueno, me vas a permitir primero Sí. que diga que se trata de una charla que he dado ya pues, en Murcia, en Caravaca, en Yecla y en Lorca. Entonces, una de las primeras cosas que hago cuando llego allí y me dirijo, lo primero que hago antes de que diga yo si es sí o no, qué es lo que pienso yo deseo saber qué es lo que piensan las personas que están allí. Y entonces, en los 4 sitios, la primera pregunta que he hecho es: ¿creen ustedes conveniente, bueno, que un pacto en educación, en este tema que se debate tanto, que hay tantas leyes, que haya o no? Respuesta, en general, sí. Puede ser que en algún caso hayan dicho que no, pero la mayor parte de las personas que hay allí dicen sí. Inmediatamente, el segundo tema es: ¿creen ustedes posible? Y entonces han levantado la mano de las 20, 30, 40, 50 personas que hay allí, a lo mejor 2. Y en algún caso, ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un clamor social bastante alto, bastante fuerte, y basta solo con que uno pues, lea prensa, los medios y tal, en el cual efectivamente los profesores, los alumnos, los padres, la sociedad en general pide que haya un pacto. Es decir, que no haya cada 3 o 4 años una ley nueva, que cambie todo, los libros, el contenido, los métodos, evaluación, etcétera, etcétera. Pero es difícil que haya, es muy difícil. De hecho, ha habido intentos hasta ahora, para que haya un pacto. Ha habido 4 intentos, y los 4 intentos han fracasado todos. El más reciente en el tiempo, corríjanos si nos equivocamos, fue el que se llevó a cabo siendo ministro Ángel Gabilondo, que estuvo ahí a punto de cuajarlo, sin éxito tampoco. A punto. Bueno, lo de a punto a veces es un poco un eufemismo, Sí, pero bueno, sí. estuvo cerca, estuvo en el intento de conseguirlo sin que cuajara. Fue el más reciente, ¿no? Sí, el último, efectivamente. Porque lo único que ha habido después de eso ha sido la denominada Ley Wert, la LOMCE, ¿no? Sí. El último intento, efectivamente, se llevó a cabo en el año 2012 o por ahí sería. 2010. 2010. Justo. Y entonces, yo creo, no lo sé, no que lo crea yo, es una cosa que está ahí, se nombró ministro a alguien que, por la capacidad de diálogo, por las características suyas, por ser alguien que efectivamente, se pensó en alguien como ministro para que llegara fundamentalmente a un pacto, no para que hiciera ninguna ley nueva, ni para que hiciera aquello o esto. Sí. Yo creo que la finalidad fundamental por la cual se le llamó para que fuera ministro fue esa. Bueno, pues pese a eso, el acuerdo entre el PSOE por un lado y PP por otro lado no se llegó a él. No fue posible. Pero entonces, volviendo un poco al título de la conferencia, está claro que hay un clamor, que la gente demanda que haya un pacto que ponga fin a este baile de reformas, pero desde el punto de vista suyo, desde la ciencia política, Sí. desde la teoría de la educación y la historia de la educación, ¿lo ve poco probable? Muy poco. Muy poco probable. ¿Por qué? Claro, porque la gente querrá saber Claro. por qué. Bueno, vamos a ver. Sí que puede ser que haya, es decir, sí que puede ser que se llegue a un acuerdo tal por el cual 3 partidos políticos, 2, 4, 5, 6, firmen un texto escrito en el cual se comprometen, digamos, a hacer una ley con un articulado mínimo y sobre unos
sobre unos puntos. Pero tan pronto como el pacto político dentro del cual se firma ese pacto se rompa, o tan pronto como cualquiera de los partidos esos tenga una mayoría absoluta como para hacer su idea, para llevar a cabo una ley nueva, existen un tanto por ciento de posibilidades altísimas de que haya. Es decir, los comportamientos que los partidos, tanto unos como otros, han tenido hasta ahora, son distintos en función de que el poder lo tengan o no. Cuando no lo tienen, entonces piden un pacto. Pero cuando tienen, entonces, bueno, efectivamente tienden a ver si encuentran apoyos. Pero si no encuentran apoyos y tienen los votos para sacar adelante una ley nueva que responda a las ideas que el partido tiene, entonces hacen una ley nueva. Entonces, ¿usted cree que con este escenario político que tenemos ahora tan variopinto, en fin, todo el mundo sabe en la situación en la que estamos, sería más fácil o más difícil aún dentro de lo ya improbable que es alcanzar ese pacto por la educación? No, no sé si sería mucho más difícil o no. Si uno atiende a lo que ve, pues entonces ve cosas extrañas. Es decir, ves que un partido político de extrema izquierda vota como presidente de una comunidad autónoma, el ejemplo está ahí, lo hemos podido ver, a alguien que pertenece a un partido político que tiene un ideario contrapuesto totalmente a eso. ¿Por qué? Pues porque puede haber algo que a ese partido político le haga pensar que sacrifica una parte de las ideas suyas para conseguir otras. Es decir, cualquier acuerdo al cual se llegue ahora sería un acuerdo que duraría poco. Muy efímero. Efímero. ¿Cuáles deberían ser, si en su mano estuviera aportar o contribuir a ese eventual pacto por la educación, cuáles deberían ser las claves básicas sobre las que debería redactarse? Primero, tendrían que dejarse fuera, es una cosa obvia, aquellos puntos en los cuales acuerdo resulta que no hay. ¿Qué puntos son esos? La religión confesional. Ese es un punto en el cual hay unos partidos políticos que tienen unas ideas y hay otros que tienen otras. Y ahí no cabe un pacto, un acuerdo, o se aplica una cosa u otra. Luego, el papel que la enseñanza concertada tiene, qué requisitos tienen que tener para que se les concedan fondos públicos. Y no solo eso, sino si los cumplen o no. Los dos puntos clave son esos. Y luego, lo que pasa en el fondo es que en este país, y no solo aquí, en otros, existen dos modelos que no sé, es decir, que o se va uno o se va otro. Pero lo que no se puede hacer es, por ejemplo, lo que ahora hay, que es un sistema híbrido. Uno responde a la idea de que si las sociedades, y efectivamente lo son y lo van a ser cada vez más, son ideológicamente plurales, desde el punto de vista de la religión, la confesión, creencias, culturas y lenguas, entonces hay que ir a una pluralidad interna en los centros. Es decir, los centros tienen que reflejar la pluralidad que la sociedad tiene. Y hay otros que piensan que no, que lo que se tiene que hacer es que los centros difieran en el ideario suyo y que los católicos tengan unos centros, los budistas otros, los ateos agnósticos otros, los socialistas otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un modelo es uno y el otro otro. Y entonces lo que no se puede hacer es poner de acuerdo a dos formas de ver el tema en la cual o se aplica una u otra. Pero si, por ejemplo, si un tema tan polémico como el de la religión se quedara fuera de ese pacto como usted propone ante la falta de acuerdo, ¿en qué consistiría? ¿Sería pues que lo que quiere decir es que según que manden unos u otros, según que el partido político X o Y llegue al poder, pues entonces una religión o se dedicarán más horas o se dedicarán menos horas o se pondrá de un modo o se pondrá de
otro modo. Ahora, eso lo que quiere decir es que una vez que dejemos fuera eso, busquemos aquello en lo cual el acuerdo existe. Ahí sí, claro, pero entonces habría que ir a una ley de bases mínima, con un articulado mínimo, no los artículos, por ejemplo, que la última ley tiene, no sé cuántos tiene, pero muchos, y que, digamos, bueno, es decir, el desacuerdo existe, el disenso existe, pero no hay inconveniente ninguno en llegar a un pacto. Yo creo que entonces habría que vamos a ver, pensar bien qué temas son esos, es decir, qué temas surgen. Y entonces yo creo que fundamentalmente son tres. Uno, el tema de la formación, selección y acceso al profesorado. Ese es uno. El sistema que hay ahora es un sistema que no digo que sea malo, no digo que los profesores que se forman ahora se formen mal, pero no es el sistema que corresponde a lo que debía de ser la enseñanza. Es decir, no veo... Tendría que irse a un modo en el que se uniera la selección, por un lado, la formación por otro. Un tema ese. El otro. El profesorado está, por decirlo así, está harto. Vamos a utilizar un término que todo el mundo sabe, ¿no? No se le puede pedir más. Las tareas que tienen de índole burocrática, es decir, estándares, informes, programaciones, papeles, etcétera, etcétera, es tal que no les queda tiempo para dedicarse a lo que tienen que hacer. Y esto vale tanto para los o las que atienden a niños y niñas de 3, 4, 5 años, como para los que tenemos que dar clase a alumnos de 20 años ya. Tendría que haber un acuerdo para que los poderes públicos regularan lo menos posible y se metieran lo menos que pueda ser en todo lo que se refiere a contenidos, metodología, exámenes. Por lo tanto, eso lo que quiere decir es que el sistema de estándares que hay ahora tendría que prescindirse de él. Otra cosa es que haya partidos políticos que dirían que no a eso. Y luego, el tercer punto que creo que es clave y que urge, y que no creo que haya nadie que diga que no a eso, es la situación que refleja el informe de UNICEF último. El informe refleja que aproximadamente un 27% en España de los niños, creo que la cifra no la recuerdo muy bien ahora, 2 millones y pico, se encuentran en el umbral de pobreza. Y eso influye en el rendimiento. Un niño o niña que haya tenido un sistema de alimentación no bueno desde que nace hasta los 5 o 6 años, que no haya tenido en su casa, los padres, el ambiente cultural, sociocultural, etcétera, que le capacite, que desarrolle la mente suya, arrastra un déficit que se reflejará en todas las pruebas que queramos hacer luego, sean del tipo que sean. Y se reflejará ya a los 6 años, a los 8, a los 10, a los 15, a los 20. ¿Y el asunto del bilingüismo es una piedra de toque también a la hora de alcanzar un pacto o no lo es tanto? ¿Es una cuestión menor? Sí, claro. No, menor no. Pregunto. Menor no, claro. Bueno, sería otro de los puntos en los cuales va a ser difícil hallar una solución que acepten todos. Es más, yo creo que no. A veces, documentándonos, leemos informaciones contradictorias. Bueno, no sé si contradictorias es la palabra. Es decir, que hay quien defiende que el bilingüismo en los centros donde se está aplicando está dando unos resultados buenos, aceptables, y hay quien defiende todo lo contrario, que no han mejorado los resultados de los alumnos que están yendo a centros bilingües. Perdón, yo es que cuando habías hablado de esto, entendía que era el tema de aquellos lugares en los cuales el idioma que hay... bueno, yo me refería al bilingüismo de centros bilingües. Bueno, ya. Pero bueno, en cualquier caso, ese es un ejemplo de idea que como tal es buena,
pero cuya realización, Sí, llevarlo a cabo. según creo, y la verdad es que yo informes sobre eso no te lo puedo dar, es que habría que recurrir a quienes llevan el tema, pero la información que me llega por un lado y otro es que es más algo de imagen que algo que realmente se ponga el énfasis. ¿Por qué? Pues porque necesitaríamos un número de auxiliares de conversación tales que con los recortes últimos, la idea que tengo yo, por ejemplo, es que aquellos centros en los cuales había dos, pero que a lo mejor tenía que haber habido no dos solos, sino 5 o 6 o más, resulta que lo han dejado en uno compartido con otros centros. Es decir, si lo queremos hacer, hagámoslo bien. Y además hagámoslo para todos. No unos centros sí y otros no. Es decir, tendrían que ser bilingües todos y además con el número de profesores auxiliares o no, que efectivamente hicieran falta. Pero lo que no puede ser es que unos centros sean bilingües y otros no. Tenemos la impresión de que la teoría y la práctica en los sistemas educativos no van de la mano, van por caminos separados, porque cada nuevo plan que nos propone el gobierno de turno nos lo vende como el mejor del mundo, que va a mejorar el rendimiento de los escolares, que va a mejorar la calidad de vida y profesional de los docentes. Sobre el papel puede parecer que sí, que eso es así, pero luego, cuando llega la hora de ejecutarse la ley en cuestión, llámese el LOCSE, LODE, el 11, ya LOE, ya he perdido la cuenta, sí. Viene cargada de inconvenientes, de protestas de los padres, de desaprobación de los profesores, la comunidad educativa en general incómoda cada vez que hay un cambio de estos. Yo no sé si me equivoco, creo que ninguna nueva ley de educación ha mejorado la anterior. ¿Es verdad que usted también tiene esa impresión de que la teoría y la práctica van por caminos divergentes? Sí, suele ser así y además yo quisiera sobre el tema ese decir alguna otra cosa más. Sí. Y es que las leyes tienen una seducción para los políticos muy alta. Es decir, se tiende, por lo menos creemos todos, que una vez que en el BOE hay algo, ya allí, bueno, yo ya he hecho mi ley. Eso quiere decir que el próximo curso la realidad se corresponde con esa ley. Es falso. Es decir, las leyes siguen, pero la práctica de las aulas se modifica muy poco. Los profesores son los mismos. Yo, profesor, tengo mi método, mi idea acerca de cómo debo de hacerlo, cómo manejo el tema, y eso lo que quiere decir es que por más que una ley me diga y me imponga, eso sí, una serie de tareas, papeles que tengo que hacer, programaciones, etcétera, yo voy a enseñar prácticamente del mismo modo, con cambios mínimos. Los cambios, en todo caso, se notan cuando han pasado 5, 6, 7, 8, 10 años. Como no da tiempo, porque cada uno quiere tener su ley, pues entonces lo que sucede es que la realidad cambia poco. Es más, hay libros, recuerdo el título de uno que dice «Cómo sobrevivir a las reformas». El título ya lo dice todo. Sí, claro. Usted cambie, reforme, haga leyes que yo voy a seguir enseñando, no exactamente igual, porque tengo que hacer una serie de cosas, pero cambios fuertes o muy fuertes no puede. A ver. Señor Viñao, ¿hay algún modelo educativo, algún sistema educativo en el mundo, en Europa, en el que debiéramos mirarnos? Se lo pregunto porque usted habrá oído como yo cuántas veces que ponemos como ejemplo el modelo finlandés. Pues los niños en Finlandia, pues la educación en Finlandia. Yo no conozco el modelo finlandés. Seguramente usted como experto y teórico de la educación sí que lo conocerá. ¿Hay algún modelo educativo en el que pudiéramos mirarnos como un espejo? ¿El finlandés quizá? Sí, ese podría ser uno, pero puede haber otros. Pero claro, eso lo que supone son dos cosas. Una, que tenemos que modificar, como dije antes, el sistema de formación del profesorado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un modelo nuevo, mientras que se implante y la promoción de profesores nuevos sale, han pasado 5 años. ¿Qué ministro va a plantear un modelo de formación que sea algo que no va a producir efectos mínimos hasta dentro de no 5 años ya, sino hasta que haya 10 promociones fuera, es decir, por lo menos 15 años, 20 años?
En general, el político en lo que piensa es en los medios y mañana por la televisión que sale. No se le puede pedir incluso ya pensar a un año, a meses, ya es mucho, ¿no? Pensar a 15 años, 20 años, mucho más difícil aún. Y si esas reformas implica además que va a haber protestas porque no se acomoda a lo que hay ahora, porque siempre detrás de todo cambio hay quien gana y quien pierde, y los que ganan no dicen nada, pero los que pierden sí, entonces es mejor dejar las cosas como están ahora. Uno de los puntos podría ser ese. El otro, Finlandia no es que tenga un sistema de selección del profesorado distinto ya, es decir, dedica a este tema el 6 o el 7% del Producto Interior Bruto. Nosotros aproximadamente el 3,9 ahora. Y cuando más, en los últimos 10 años hemos llegado hasta el 4,6. Es decir, ese es otro tema, claro. Y relacionado con ese está en que Finlandia tiene todos los índices, no solo ese país, sino otros más, de lecturas públicas, de bibliotecas públicas, lectores, libros que se consultan, visitas, etcétera, etcétera, más altos. Nos duplican. ¿Qué quiere decir eso? Que estos temas no se resuelven dentro de la escuela solo, sino también fuera. Es decir, una sociedad que lee, una sociedad que está al día, que maneja los medios, que se preocupa por conocer, saber, etcétera, etcétera. Una sociedad con un ambiente cultural alto genera una escuela también culta. Siguiendo con el ejemplo de Finlandia, tenemos entendido que allí los docentes, los profesores, son profesionales socialmente muy valorados. Sí. Decía en un artículo de prensa el filósofo José Antonio Marina que, en cambio, en España los profesores, decía, están desprestigiados, viven aislados, apenas son evaluados y se ven lastrados por la falta de actualización de los planes de estudio. No sé si usted comparte esa opinión o no. Bueno, o en todo o en parte, no lo sé. Parece que un poco... exagerado a lo mejor. Un poco exagerado. El que yo defienda aquí, o como he hecho, un modelo de formación, de selección distinto al que hay ahora, no quiere decir que el profesorado que se forma ahora no sirva o que no cumpla bien en relación con lo que se le puede pedir. No. Yo creo que todas estas frases, bueno, pues responden un poco a la idea de que hay que hacer algo, estamos en crisis, etcétera, etcétera. Esta idea no es, vamos a ver, cierta. Es decir, siempre que hay, porque la gente suele decir, bueno, es que en PISA estamos en los últimos lugares, es falso. En PISA, por poner un ejemplo, aunque yo también lo digo, partidario de PISA no soy, es decir, entiendo, bueno, no es el tema ahora, ¿no? Pero en PISA estamos al mismo nivel que Estados Unidos y Francia, por poner ejemplos. Por lo tanto, y luego hay comunidades autónomas, en general el norte de España, que están al mismo nivel, los resultados son los mismos que los países que tienen los resultados más altos. Y luego hay una España del sur, donde tenemos los resultados más bajos. El resultado que tiene España es, digamos, una media entre una España del norte con unos niveles culturales altos y otra España del sur con unos niveles muy bajos. Quizás es que no hacemos una lectura correcta, una interpretación correcta de los datos del informe PISA. Lo que normalmente se suele hacer es España de nuevo, volvemos a estar, etcétera, etcétera. Una lectura sensacionalista, quizás. Sí, justo. Y además hay que ver de dónde viene uno. Es decir, nosotros venimos de una situación en cuanto al tema pues de la España en los años 60 del pasado siglo, 70 incluso. Es decir, este país ha tenido que hacer en los 30 últimos años lo que otros países han hecho a lo largo de 50 o más años.
El cambio de lo que era, y yo recuerdo bien eso, aunque habrá mucha gente que diga que no, que esto que digo ahora que no es así, y dirá, tuvimos una época en la cual la enseñanza en España era muy buena y en los últimos años ha ido peor, etcétera, etcétera. Yo lo que les diría es, dígame usted esa época dorada, ¿cuándo fue? Esa época dorada no ha existido. En los últimos 40 años, 30 años, España ha tenido que hacer un avance cultural, educación, etcétera, etcétera, y que otros países han tardado muchísimos años. Lo que pasa es que si estamos mejor ahora que hace 30 años, 40 años, hay otros países que están mejor aún. Bueno, pues para terminar yo volvería al principio de la entrevista y creo que debemos de agarrarnos a esa pequeña probabilidad que ve usted, pequeña probabilidad de que haya un pacto en educación en España. Vamos a agarrarnos a ella y confiar en que sea posible, porque lo que está claro es una cosa, que la libertad de un país, el progreso de un país, el avance de un país va a depender fundamentalmente de la educación de sus alumnos, ¿no? Podemos estar seguros de eso porque ni Ronaldo ni los concursantes de Gran Hermano van a aportar gran cosa para la evolución del país, pero la educación va a ser determinante. Señor Viñao, Antonio Viñao, profesor de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, muchas gracias por aportarnos su opinión sobre un tema que nos parece trascendental, la educación, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta otra. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.